Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos viviendo a pie de monte. Te quería hacer algunas preguntas sobre Ricardo Becerra, el pintor. Ah, sí. Quería empezar preguntándote cómo lo conociste. Mira, esto fue en el Palacio de Bellas Artes en los años 60. El Palacio de Escuela de Bellas Artes, que nos tuvimos el privilegio de tener un palacio en el medio de un parque, en el centro de la ciudad, privilegio por todos los lados, con escultura griega, qué sé yo. Ese era el escenario donde conocí a tu papá, a Ricardo. Pero él entró como un par de años después que yo. Yo entré en el 62, él fue entrado en el 64. Eh, Porque después de muchas vueltas parece que él decidió meterse en la escuela. Y bueno, siempre lo vi eh, con alguien muy conectado con la cosa de la literatura. Entonces, pero como estábamos en grados distintos, no fue en ese principio muy estrecha la relación. Ya. Lo sabía, qué sé yo. Bueno, era, tú sabes, la universidad como es, pues 2 años antes no es como, no sé, pues los de primero o, son novatos, qué sé yo. Pero después uno ya se empezó a formar esta relación fuera, en el Bosco, que fue un lugar que era nuestra verdadera aula de, de aprendizaje. Un bar. El bar, el Bosco famoso, que ahí venían todos los artistas. Y nosotros los muchachos íbamos también pues, a escuchar a los más caperusos, Ya. a Parra, porque llegaba todo el mundo intelectual ahí, en la Alameda. Eh, a ver, todos los capos, Raúl Ruiz, qué sé yo, también Jorge Tellier, todos estos poetas, qué sé yo, nosotros íbamos detrás de ellos escuchándolos y haciéndonos amigos, ¿no? Como un poco como a mí especialmente, como un mascota, porque era menor que ellos, entonces, pero estaba curioso siempre de estar escuchando. Y nos pasaba a toda nuestra generación que con Ricardo somos casi coetáneos, él es 2 años mayor que yo. Entonces, pero andábamos en esta cosa de conocer la vida nocturna, que en ese tiempo, en los años 60, además hubo una especie de explosión, era como un renacimiento mundial de, de libertad, qué sé yo, que tuvo mucho que ver también eh, varias cosas. El LSD, con respecto a la percepción, el, eh, la píldora anticonceptiva y varias cosas de la bioquímica que cambiaron nuestra visión. Eh, y bueno, y de ahí ya en adelante teníamos generalmente conversaciones con tu padre, que era un excelente contertulio, siempre interesante, inventando cosas, y subía del billar, que contaba una historia del billar. Yo infelizmente nunca lo fui a ver, pero conocí su onda del billar a través de su cuadro y de sus largos relatos de que iba siempre como perdiendo y después ganaba. Era muy Ah, entretenido esta cosa que tenía. Y también en ese tiempo nosotros todos éramos muy afrancesados, seguíamos la Nouvelle Vague, todos. Y, y todos pensábamos, no sé, que nosotros no íbamos a ir a París, ¿no es cierto? Íbamos a poner un pie allá, íbamos a, volver, a convertirnos en genios. ¿Ah? Pero siempre pobres, pero genios. Era una, una enseñación que había rara con respecto a cuando la gente en ese tiempo Chile era mucho más eh, isleño, isleño. Entonces cuando venía un extranjero nosotros decíamos así, y le creíamos todo, que nos inventaran lo que le inventaron, nosotros lo comprábamos todo. Entonces se creó una tremenda fuerza hacia Francia, queríamos ser como Jean-Paul Belmondo, como eh, Truffaut. todos estos actores de la Nouvelle Vague,
Nosotros queríamos fumar gitán, ¿ah? Y acostarnos con la Claudia Cardinal, pero era todo muy afrancesado, escuchar a Jacques Brel y todo eso, ¿no? Y en términos de los pintores que ustedes admiraban con Ricardo, o qué artistas los deslumbraban, Nos gustaban generalmente los pintores malditos, en especial el Van Gogh y los tres, que eran nuestros ídolos, y nosotros que lo que pretendíamos, no teníamos ambiciones, primero que nada, excepto ser muy geniales. Eh, pero el resto íbamos a ser muy pobres, pero geniales. Se nos creó una onda así como de la honestidad artística a todo nivel, así como que nosotros no vamos a hacer nunca algo comercial. ¿Eh? Íbamos así, pero hacer lo mejor, lo más profundo, lo más auténtico. Ese era nuestra impronta que íbamos a dejar. Y todo un poco jugábamos con la locura. Éramos en blanco y negro en realidad. Sí, éramos en blanco y negro. ¿cómo tú y Ricardo se sentían en el ambiente de la Universidad de Bellas Artes respecto a la institución, a los profesores que allí enseñaban? ¿Cómo se relacionaban ustedes con esa parte un poco como formal de la universidad? Lo que más sí era bastante informal es que esa universidad tenía o sea, esa escuela en realidad tenía una característica que era como los colegios más adelantados actuales, que como que no nos enseñaban nada. y, pero que uno iba aprendiendo especialmente en el casino. Y que había toda una onda de gran competencia entre todos. Y eso nos hacía trabajar mucho. Los profesores llegaban, nos decían tres cosas y desaparecían. Pero la otra vez me di cuenta en realidad que aprendimos en la Escuela de Bellas Artes. Y era así como aprendíamos, de ahí, del casino, en el bosco, y los pensamientos, y asumir. Era como la responsabilidad y la, ¿cómo se llama? La vocación tremenda, como pulsante. ¿Ah? Y entonces estábamos en plena competencia también de pintar y hacer más cosas más especiales. Sí, eso. ¿Debían ser vanguardistas? Medio raro, todavía no nos tocábamos, por ejemplo, con el conceptualismo. No, estábamos muy fascinados por el dibujo. Y después ya se empezó a deformar la cosa. En ese tiempo. Yo lo recuerdo siempre, imagínate tener una escuela en un palacio. Y no había ningún sentido del peligro, no tenía ningún sentido del peligro. La universidad era autónoma, no se podía meter la policía ahí. Y cambiar de eso a los 70 en la dictadura fue una cosa pero dramática. Y además que a todos nosotros los artistas éramos como terroristas, ¿no? Cuando tú y Ricardo salieron de la Universidad de Bellas Artes, ¿se siguieron viviendo? Sí, incluso fuimos una vez, me acuerdo, nos encontramos por ahí, yo no me acuerdo bien cómo nos encontramos, pero sí, una vez nos fuimos a un congreso de intelectuales de izquierda. Eso fue sensacional. En un retiro por el Padre Hurtado. Toda la gente guardada ahí, cerrado, todo un convento todo encerrado, como prisioneros, y metiéndonos weá en la cabeza porque nosotros íbamos a ser los que íbamos o sea, transmitirle al pueblo cómo reaccionar políticamente. Y Ricardo, ¿cómo se ubicaba respecto al movimiento de izquierda que venía en ascenso, digamos? ¿Cómo se ubicaba él ahí en los partidos? Sí, nosotros éramos más bien anarquistas, porque en la escuela siempre el consejo, el gobierno de estudiantes era comunista. Nosotros veíamos a los demócratas cristianos porque tú como unos peleles, sí. Y qué sé yo, los de derecha casi no existían. En la Escuela de Bellas Artes. Pero se tramaba una cosa ahí muy calduda, de caldo fuerte, pesado. Que como te digo, en este congreso nosotros estuvimos ahí nos hicimos más amigos.
porque los dos éramos bastante más raros, no queríamos que nos metieran tanta hueva en la cabeza. Mm. Nos estaban como adoctrinando. Yo me empecé a volver loco. Estábamos con otro amigo que tú no lo debes haber conocido, el Washington Martínez, que después resultó ser esquizofrénico. Como hubo mucho, ¿eh? Y a todos jugábamos mucho con la locura también. Y era tanto así que habían varios que eran locos de verdad y no nos dábamos cuenta. ¿Cachai? No nos dábamos cuenta, porque nosotros éramos tan explosivos y raros para la norma, en realidad eso, raros para la norma. Misfits, nos desenchufábamos, ¿no? Ya. Y jugábamos con eso, entonces, inadaptados, pero con esta cosa del arte que era muy fuerte. Eso es. Bueno, y al final, con Ricardo, en ese congreso, estaba cerrado con llaves, todo el convento por fuera, no sabía salir, nosotros dos conversando, que teníamos la costumbre de conversar profundamente, decidimos que esto no podía ser, que no nos podían tener encerrados y que teníamos que arrancar. Y fuimos y la reja y toda la cosa, había todo ese sentido que es imposible franquear la puerta y salir. Y le dijimos, y estaba abierta, o sea, era mental la weá, y nos fuimos a un bar y empezamos a delirar. Parece que el hecho de que nos hayas tenido tan comprimidos a la cabeza de tu papá y la mía, que somos bien locos, nos desató un delirio descomunal. Y ha llegado todo el congreso a ese bar, fue una salida, después que nos hayan tenido así como estrictamente comunistas, casi podría decir, con control y cuadro y la hueva, nosotros no pudimos, explotamos. Nuestro anarquismo interior explotó, no resistió esa presión. Así que dejamos la cagalla el otro día, todos con la caña mal abajo, en el jardín del convento, y uno se creían, no sé, que Stalin. Dijimos unos discursos nosotros, que el papá dijo, los artistas somos las flores del fango. Está bueno, ¿eh? ¿Y te acordáis de eso? Increíble. Tanto tiempo. Es que yo tengo mucha memoria, una memoria salvaje. Sí, pues, esa fue muy buena esa frase, las flores del fango. Bueno, y después nos arrancamos de ahí, pues. Yo me subí al balcón, también le dije yo que ya sé que usted uno se cree en tal Che Guevara, el otro qué sé yo, ya. Yo le voy a decir que soy yo, soy Dios, así que me voy. Chao. Bueno, ahí nos separamos. Después, profundizamos, siempre nos visitábamos alguna vez ya con tu papá. Y después tu papá fue pololo o pareja de mi hermana. Ahí ya se creó como una relación familiar. O sea, Ya. Ricardo era parte de la familia mucho tiempo. En todas las reuniones sociales, un regalando a mi mamá, conversando con mi padrastro, siempre todo. Fue totalmente integrado, así que lo conocí por ese lado como cuñado también. Y siempre nos encontrábamos, para mí era un placer encontrarme con él veníamos a este bar gay, el Vox Populi. Ahí siempre nos tomábamos unas tremendas conversaciones y varias veces escribimos cuentos juntos. Al bar Vox Populi ahí vamos después, porque esa es otra etapa. No quiero mezclarla aquí. Pero tú después lo... También, sí, puede ser. A ver, ¿qué te puedo preguntar? Porque voy a hacer un corte, porque a mí eso. Bueno, entonces, el año 1990, Ricardo regresa a Chile y ahí tú en algún momento te vuelves a encontrar con él. Exactamente. Venía con... Bueno, a todo esto, Ricardo venía de Europa. Él lo había conseguido. Como te decía antes, de esto de los sueños de que íbamos a ir a Europa y que íbamos a pisar París y íbamos a volver genio, él ya venía con esa cosa. Y venía con un jeep gigante, un Land Rover. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, imagínate por las calles de Santiago. Ahí partió la relación de Ricardo con mi hermana, ese periodo.
Y en alguna ocasión que me tomaron preso a mí, fue al juzgado a ayudarme para salir, qué sé yo, tuvimos como una relación familiar, pues en realidad Ya. eso es. Y claro, con respecto a su pintura, había cambiado bastante todo el gesto, no sé, como más informal, ¿no es cierto?, de cómo trataba la figura humana, los paisajes urbanos que tenía, las luces, con una fuerza que antes, que la más duró allá. Mm. Pero siempre vi su pintura muy ligada como a su literatura, a su cosa literaria, sí, siempre. Era como, como que pintaba e ilustraba, digamos, también verbalmente las escenas, las atmósferas. Porque él hizo una exposición cuando llegó, donde mostró cosas que eran las que había hecho en Europa. Tú creo que fuiste, porque en una foto te vi. Sí, esta fue aquí en Dardignac. ¿Y qué te pareció ahí las primeras pinturas que tuviste después de haber regresado a Europa, lo que él pintó allá? Eran varias pinturas que eran en unas cartulinas. Sí. ¿Qué te produjo eso? Me impresionó la fuerza que tenían esa pintura y que era como que había recogido de fuera, tenía influencia de, de una pintura que se estaba haciendo no solamente en Europa, también en Nueva York. Eso fue muy interesante, esa exposición fue aquí en el barrio, en una sala que ahora es de la municipalidad, que hacen exposiciones también. Una casa muy bonita que hay en Dardignac, no sé si te lo conoces. Sí. Ahí, bueno, eso. Y después vi siempre esta cosa que tenía gráfica también, de dibujo, de escenas de bar. También nos encontramos varias veces El son. el Sol, el bar, el Sol. Él era un consuetudinario del Sol. Fue siempre más noctámbulo que yo. Y, y siempre me lo encontraba ahí, pues cuando la vez que yo iba, que no eran tantas veces. Él era parroquiano, yo un visitor, no, bueno, un visitante extemporáneo. Pues como te digo, siempre también con sus amigos, y había bastante gente que dibujaba, que escribía, había como un núcleo intelectual ahí interesante de trasnoche. También ahí tuvimos muchas ocasiones de conversar distintos temas, mucho con la literatura, como te digo, o de viajes también, unos viajes que tuvo por Estados Unidos, y él hilvanaba muy bien, un excelente contador de cuentos, y la gente le poníamos mucha atención a su humor, porque su humor también era muy interesante, y todo eso estaba en su pintura, era coherente, con lo que decía en relación a su pintura. Además una cosa bastante culta, pero suelta, no rígida. Eso es lo que yo veía en su pintura. Porque después él, al pasar los primeros años acá de regreso a Chile, él empezó a pintar otra etapa, eh, y tú también la pudiste conocer de a poco, en la cual yo vi que había en realidad un cambio. ¿Cómo tú, después tú le seguiste un poco la pista en diferentes exposiciones que hizo en el box? Primero en el Galindo, como yo era el curador, fue uno de mis primeros invitados, tu papá, a poner ahí. ¿Cómo ves su cambio ahí de pintura al llegar a Chile? Hubo- yo siento que hubo un cambio. Sí, no, yo como te dije, que había logrado una comunión en sus contenidos con la expresión plástica de esos contenidos que tenía, era como, por eso te digo que era como coherente. Eso. No sé cómo explicar más esa situación, como crear no sé, un análisis morfológico, no creo que sea necesario, pero como te digo, tenía mucha fuerza y coherencia con una vida urbana. También es un Mm. tema que lo abordó muy bien. ¿Ah? El bar y esa vida nocturna y un romanticismo, y siempre agregando cosas gráficas. Eso también me pareció especial, agregando frases dentro de la pintura, etcétera, ¿no?
ese grafismo que era, bueno, en Estados Unidos estaba el, ¿cómo se llama? El Jean-Michel Basquiat, yo por ahí andaba la cosa, o sea, ya se había girado el timón de su visión. ¿Tú encontrabas que era una pintura típicamente chilena? No estaba muy, no, para nada, no en realidad. Es que estaba bastante, a ver cómo decirlo, se había ensamblado mucho en la cultura europea en él, pero también tenía su cosa profunda, del Chile profundo. ¿Qué es lo que tú veías de lo que él pintaba que era de lo del Chile profundo? Mira, la observación de él con respecto a la vida de barrio, pero una visión profunda de eso, una percepción así de lo, esa cosa, como ver lugares casi comunes, como un salón de billar, ponte tú, pero verle la parte, el hardcore, el cuesco a la situación y él lo representaba muy bien. Y eso es lo que me parecía en términos simples. Eso es lo que aportaba. Ya. ¿Eh? Claro, porque no tampoco tenía el contagio o la ¿cómo se llama? La, la influencia europea, pero el alma chilena estaba ahí también, el alma del barrio. Es una mezcla bonita, esa, a mí me gusta harto. Mm, No sé, o sea, está explicado en sus cuadros en realidad. claro. Sí, no, es interesante. Voy a hacer el otro. Rebobina. Ahí, filmando. Lo que con mi amigo Juan Francisco Pinedo, que era el dueño de los lugares donde ponían, eh, lo que nos atraía de él era, ¿cómo lo dije? Autenticidad. Esa autenticidad, pues, de cómo traducía auténticamente esta atmósfera chilena, que pocos han logrado una profundidad en esos temas con una cierta elegancia en realidad. Eso es lo que atraía, porque había algo detrás de esto culto, una observación culta y una expresión después auténtica de eso, de eso percibido, digámoslo así. ¿Crees que era un nihilista? Como algunos amigos lo han definido. Sí, Como un pero pesimista, algunos dijeron. era un nouvelle vague, Ah, era un nouvelle vague, sí quedó, siempre fue ese estilo, él se identificó mucho, yo creo, con la Francia de esos años, mucho, claro, eso para él le quedó profundamente grabado en Francia, y todo eso lo mezcló, no sé, el, el Sena con el Mapocho, hizo ah. una mezcla bien estupenda en ese sentido. Bueno, hay cosas que allá perdió. Por ejemplo, el mundo del billar allá lo perdió. Porque No, 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 no se daba y no sé por qué. No, tampoco era lo mismo. Era que, otro ambiente. claro que acá para él ese mundo de. Mira el águila, ¿escuchaste? El mundo y la atmósfera de los billares para él era un templo, más o menos, como él lo definía y cómo conocía cada personaje. Ahí sería muy interesante cuando describía a cada personaje y eso, además, lo pintaba después. Y uno le transmitía perfectamente la atmósfera sin conocer tanto, sin haber sido habitué de un billar. Yo he entrado un par de veces y nunca aprendí a jugar billar ni nada. Entonces, para nosotros, para mí, voy a hablar de mí, no sé cuáles son los otros. Eh, Siempre esas aventuras del billar me parecían súper interesantes. A veces me moría la risa, eran muy entretenidas las cosas. Y era, claro, con respecto a lo que tú dices, con respecto al carácter, claro, él era un antihéroe. Ya, metámonos por ahí. Él era un Vamos. antihéroe, cuando, en el sentido, bueno, no, todos éramos antihéroes, nosotros no éramos gente
que tuviéramos ambiciones. Éramos protagonistas, éramos perdedores protagonistas. Eso era en un antihéroe. Cuando el perdedor, el loser, es el protagonista. Y tiene valores especiales, que es auténtico y que no se rinde. ¿Cuáles serían los valores que tenía Ricardo Bueno, como que lo regían? ¿Valores profundos? yo creo que Hay gente que se rige por la ambición, hay gente que se rige por... yo creo que para él la No sé. ambición máxima era la autenticidad. Una autenticidad trabajada, elaborada. Sí, mucho. Él era una persona con estilo. ¿Sabes? ¿Y qué significa ese estilo? Es un ensamble entre forma y contenido. La tenía clara. Todo, su manera de vestir, de hablar, todo era un tipo que se había estudiado así, ¿eh? Se veía. tenía cierta vanidad. Sí, sí, pero muy bien, muy bien. Sí. O sea, decir vanidad eso no, está bien, tenía sentido de sí mismo, pues, ¿cómo se llama? Se respetaba. Su obra también era así, pues, tal cual. O sea, yo creo que a él es- esta autenticidad teatral, además, porque tenía mucho de teatro, él era un actor, porque sus charlas y sus cosas eran muy bien, tenía un nivel actoral bueno. O sea, el personaje que él encarnaba era ¿Cuál era ese personaje? ¿Qué es lo que era? ese nivel vago un poco, ese nihilista, que con cierta crueldad de repente para ciertos temas. ¿Ah? Por ejemplo, Por ejemplo, diatribas contra la mediocridad, la huevada. ¿cómo vivía su relación con Chile? ¿Cómo cuando ustedes hablaban entre ustedes? Sí. ¿Qué pasaba ahí con Chile, digamos? Bueno, siempre la visión nuestra era de outsider, mirando como desde afuera, a pesar de que estamos adentro. Sí, sí, ¿Cómo ves que él gestionó su carrera artística acá, cuando ya volvió, me refiero? ¿Cómo ves esa parte? sí, pues acá la cosa es muy difícil porque hay un exceso de ignorancia tremenda con respecto al arte. Que ser pintor aquí tiene que ser un resiliente, en cualquier parte, pero acá especialmente él era un resiliente, una resiliencia terrible porque a nadie le interesa lo que uno haga, sea fantástico o no. Entonces uno tiene que saber que uno nació para eso y lo va a hacer a como dé lugar. Y uno sabe que es casi imposible que le compren cosas. De vez en cuando alguien, imagínate, alguien tiene que haber comprado su refrigerador 2 veces, cambiarlo el auto, tal vez, ¿cómo va a comprar un cuadro? ¿De dónde? No tiene la cultura de comprar un cuadro, en la casa no hay cuadro. Entonces, dicen algunos que el verdadero artista es el que vende los cuadros, pero no es fácil. Para nuestra generación no es fácil. No era fácil, yo creo que va a ser peor. Yo creo que va de mal en peor esta weá. No sé, voy a hacer otro corte. Grabando de nuevo. A ver, porque tenía preguntas así como qué tipo de artista era, pero Sí, preguntas se como pone? piensas que fue buena idea que volviera a Chile, no sé. Esas son preguntas que tenía así en el tintero, no sé si son buenas preguntas. Sí, porque si tú te imaginas, ¿qué vida tenía allá en Francia, Ricardo? No sabemos. Lo que dice que pintaba murallas con el Titirana. Pintaba cosas pequeñas también. Sí, no, pero te digo que Y los trabajos que tenía eran como de obrero, ¿cierto? No era. pasó por trabajos de obrero, como pintar edificios, digamos. Claro, eso me preguntaba. Y al final, los últimos años, empezó a vender en ventas de departamentos con la Leonora. La Leonora se transformó un poco en la manager. ¿Cómo era esa venta de Claro, tú juntabas gente en tu departamento y ponías en una mesa un montón de cosas Ah, ya, y ponías vino ya. y
en algunas oportunidades vendió mucho, vendió harta plata. En esas cosas vendía cosas chicas, sí. Ya, Así pequeño formato. como los pequeños formatos hasta de este tamaño, cosas que las hacía bastante rápido también. Claro. Pero estaba inspirado, tenía como ponía ponía así en el suelo así unos Una papeles serie. blancos o cartones blancos o tela lo que sea, y ahí dale Qué bueno. Sí. Ahora sí, verdad que no fue siempre así, no fue. Claro, pero yo lo pienso en el sentido de por qué volvió Chile si era bueno. Yo creo que estuvo bien que volviera. Sí, sí. Es que esos sueños de que uno va a volver y que te van a pescar porque estuviste en Europa. Yo estuve 5 años en Nueva York y me pude comprar esta cuestión con eso. Pero acá, cada no sé cuántos años vendo un cuadro. Mm. Entonces tengo que trabajar. El que lado tiene otro trabajo para seguir el ambital. Ahora, en los momentos que tú te cruzabas con él, en la bohemia La también, bohemia, la bohemia, pero tú sentías que él tenía como quizás un poco una máscara. ¿Qué es lo que había debajo? Si había pena, ¿qué crees tú que él quería realmente decir en su arte? Si su arte era una escapatoria o viendo un poco, sacando las capas de cebolla, si tú intuiste otro Ricardo que estaba ahí debajo. yo creo que Ricardo era un existencialista. eh, Profundamente existencialista. Tenía ¿cómo se llama? Una especie de desapego. Era un poco como el personaje del extranjero de Camus. Sí, un poco entregado a la vida. Sin una verdadera ambición ¿No? Sí. del arte o de la riqueza. El arte, es que el O de la arte, riqueza, más bien dicho. la riqueza, el arte es la ambición nuestra de, no sé, pues de hacer algo maravilloso, pero para nosotros. Pero me pregunto, ¿no hay una ambición de ser reconocido en el arte? ¿O si la tenía esa ambición? Le hubiera gustado, seguramente. Esa es mi respuesta, le hubiera gustado. Pero aquí, ¿quién reconoce a quién? Que nos tocó un periodo medio raro, que como un grupúsculo de gente, en relación con Balmi y todo eso, eran los reconocidos. Porque, Claro, ustedes no se relacionaron con las vacas sagradas, digamos, no, no, que tienen que ver con la izquierda un poco, claro, con la y, izquierda en el y poder. nunca fuimos de derecha, jamás. Pero éramos más bien anarquistas en ese sentido, siempre, nunca fuimos de derecha, eso sí, no, pero Tampoco de izquierda. Realmente de izquierda militante, claro, no, no. Pero sí, podríamos haber sido llamados de izquierda además, sí, no, eso sí, de pensamiento. sí, de pensamiento, de honestidad. ¿No? Pero, viste, como todos los artistas, la cuestión son, como lo dijo muy bien él, las flores del fango. Ah. Es muy bueno. O, Algunas veces lo fui a ver a su taller, sí, sí. Y sí, exactamente como tú dices, él de repente hacía una serie. Esos periodos los vi también acá en Chile. Tú me dices que lo hacía en Francia, que también. En esa casa de Bulnes que tenía, la casa del segundo piso. Sí, ahí le vi y me enseñó cómo mejor pintar las telas así más rápido. Con una técnica, por las orillas, qué sé yo. Uno es como al lote. Y él había practicado esto de pintar grandes superficies, ¿no es cierto? Y cómo hacerlo lo más eficientemente posible, digamos como fondo, ya. como el cuerpo donde se crea la cosa, soporte. Ya. Sí. Claro, y tenía las ganas de hacer series, pero simultáneas. Es loco eso. Varios cuadros simultáneos. Sí, de hecho, en los títulos está el título y después pone serie. Tanto. Series, claro.
es un subtítulo. Eh, ¿Qué más cosas vivieron ustedes acá? O la pintura misma de él. Bueno, ya dijiste el barrio, porque claro, tiene muchas temáticas. Bares y interiores. Interiores Y las mujeres, Bueno, él fue un gran amante, ¿no? Un amador, no sé. Sí, y tenía unas relaciones bien un poco turbulentas, ¿eh? bueno, estuvo con tu hermana Con mi hermana también, unos pero tres, no eran tan suavecitas las relaciones. no, unos 3 años Sí, claro. o 4, estuvieron un harto tiempo, Sí, digamos, sí. para él. Sí, para él. Claro. Y varias otras le conocí por la Angélica, famosa Angélica. La Catalina, La Catalina también. la tengo que Mujeres entrevistar. potentes, ¿eh? Siempre tuvo unas parejas más o menos. Tu mamá, una mujer bien. Se metía en la pata de los caballos. Ajá. ¿Cómo crees tú porque él pintó muchas mujeres en las Sí. pinturas? ¿Cómo crees tú que él sentía a la mujer? O la concebía en su pintura? Sí, me acuerdo de una cosa muy, como te dijera yo, un tema que dejó, que siempre tenía unos chistes eh, medio machistas, pero intelectuales machistas con respecto a las mujeres. Me decía, por ejemplo, ah, eh, amar a una mujer es una obra de arte, deshacerse de ella es una obra maestra. Eso, eso no sé si te diga algo No, está bueno. con respecto a la pregunta, pero era fuerte. Sí, pues sí, no era tan fácil su relación. Sus relaciones, en general. Pero sí, Con la más tranquilita parece que fue con Angélica. la Angélica, que la Angélica es como maternal, parece. Sí, en realidad no fue tan turbulento. Eh, Sí, con la Pachi peleaban. Y con la otra también. Sí. Yo asistí a una pelea callejera. Ah, también cuando se agarró a combo, pero con otro, un tipo. Claro, Después de una exposición porque de ya habían rock. terminado. Claro, Después de una exposición aquí en Bellavista. era lindo. Estaban que yo- curados, sí, ambos. claro, Él y el nuevo, porque claro. habían terminado con Catalina. Es otro pintor que estaba aquí por acá. Y parece que, no sé qué pasó, una cosa de celo ahí, que se agarraron una combo. Pero me dio ridículo en la pelea. Sí. Ah, Ya, pausa.